Muy buenas sean todos. Eh, Me presento, mi nombre es Ali Pérez Gómez, soy ingeniero electrónico, tengo maestría en tecnologías de información, actualmente estoy estudiando un doctorado en tecnología educativa y bueno, vengo a presentarles eh, un artículo en el cual se está trabajando, eh, en el cual colabora Janet Jiménez Gómez y Patricia Guadalupe Gamboa Rodríguez. Todos somos parte del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos. Agradecerles al Coloquio de Investigación Multidisciplinaria por este evento internacional en el cual vamos a compartir un poco de lo trabajado aquí en el instituto. Y bueno, el tema que vengo a darles es integración de tecnología educativa para sensores ambientales hacia ciudades inteligentes en escuelas de zonas urbanas. Agradecerles también al director Búlmaro Salazar Hernández y a la maestra Anabel Clemente Hernández por la gestión de este artículo, así como también a todos los que son partícipes de este proyecto. Bueno, eh, sabía que para el 2020 se espera que esté funcionando más de 28 millones de dispositivos IoT, previniendo este crecimiento explosivo. ¿Sí? La HPE reconoce que el éxito depende de la capacidad de las organizaciones de transformar las operaciones y la infraestructura TI mediante iniciativas de preparación para el Internet de las Cosas. Bueno, vamos a ver la agenda. La agenda que vamos a tratar son puntos a tomar en cuenta, son aprendizaje colaborativo apoyado por computador, CSCL, tecnología educativa, educación ambiental, el proceso de MAIC y ciudades inteligentes. Bueno, esta globalización de problemáticas ambientales y de extinción en masa en un gran volumen de diversidad exige un cuestionamiento exhaustivo a las tradiciones jerárquicas y a las prácticas sociales que subsisten en nuestra sociedad. Bueno, a consecuencia de esto, pues podemos hacer notar que existimos en una situación de sumo apremio, ¿sí? Caracterizada por toda una serie de graves problemas estrechamente relacionados como son la contaminación, el detrimento de los sistemas naturales, el empobrecimiento de los recursos naturales, el aumento de la población mundial, la coexistencia con una serie de desequilibrios inadmisibles para el progreso de los procesos manufactureros, la disminución de la diversidad biológica como también aquella de orden cultural que se suscita en la sociedad. Bueno, este perturbador inconveniente enfrentando por la sociedad humana en relación con el deterioro y la decreciente contaminación ambiental, sabemos que proviene de la búsqueda permanente que existe al interior de esta, de tratar de elevar el nivel y calidad de vida del ser humano. Por lo tanto, tendremos que tomar en cuenta los avances tecnológicos, pero al mismo tiempo el, el enfoque educativo que se les tiene que dar en las instituciones públicas. En este caso nos estamos enfocando a las instituciones urbanas, ya que la población, al ser más demandante, pues provoca efectos más, más afectivos, ¿sí? Provoca efectos más claros, ¿sí? En lo que son el volumen de masas, ¿sí? Bueno, entonces prácticamente tenemos que llevar un conjunto de organización, tecnología y pedagogía al mismo tiempo, ¿sí? Entonces prácticamente de eso vamos a tratar. Dice, el proyecto TACTIS, técnicas de aprendizaje colaborativo con técnicas de información y comunicación en ciencias, ¿sí? Este es un proyecto ya como antecedente compartido entre el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del CINVESTAT de México y la Universidad de Montreal, cuyas perspectivas teóricas y metodológicas se inscriben dentro de la corriente de la investigación educativa CSCL. Bueno, aquí prácticamente se trata de hacer
un proceso de manera colaborativa, nada más que aquí vamos a involucrar un poquito de tecnología actual. Entonces prácticamente lo que vamos a hacer es tratar de eh, concientizar, ¿sí?, a los efectos que puede provocar un, una población en masa, como en este caso es una zona urbana, ¿sí?, una escuela urbana, eh, ya que pues al ver un volumen algo medio alto, puede provocar ciertas afecciones dentro de la sociedad o dentro del ambiente, ¿no?, en este caso. Eh, la tecnología ofrece nuevas posibilidades para hacer realidad la colaboración en contextos que hace pocos años era imposible de poner en marcha. Podemos señalar los beneficios implícitos que conlleva utilizar redes de computadora para la colaboración. ¿Sí? Las redes informáticas aplicadas a la educación eliminan o reducen las barreras físicas y temporales que limitan la posibilidad de aprender colaborando en grupo. Los tiempos de retardo implícitos a la comunicación asíncrona no son un problema, ya que permiten dar tiempo para la reflexión previa a la interacción. Hacen que el pensamiento sea visible, escrito, gráfico, estructurado, y pues ayuda a que los estudiantes reflexionen sobre las ideas propias, ajenas, y compartir estas reflexiones. Pues prácticamente aquí sabemos que hay beneficios, ¿sí?, así como también hay ciertos defectos implícitos dentro de usar tecnología, pero más sin embargo aquí vamos a tratar sobre un poco más sobre los beneficios, ¿sí?, ya que la tecnología ayuda a agilizar ciertos procesos, ¿sí?, que pueden conllevar a una mejora algo más eficiente de lo que se hace manualmente. Bueno, la mayoría de las investigaciones y desarrollos en este paradigma se centran en el aprendizaje de los estudiantes en las condiciones más propias para lograrlo y herramientas a utilizar, ¿sí? Eso es lo que dice el Lipponen 2002. Bueno, al implicar al sector privado, la sociedad civil y la comunidad académica, estos sectores tienen un rol preponderante en la protección del medio ambiente a través de la innovación y el uso correcto de las TICs para enfrentar el cambio climático. Por eso lo que tratamos de buscar es que se promueva la investigación y el desarrollo amigable en el ambiente y socialmente responsable, ¿sí? Sabemos que al usar tecnología podemos provocar un efecto invernadero, por ejemplo, sería un contra, más sin embargo sabemos que se puede contrarrestar, ya que muchos de los procesos tecnológicos ayudan a medir las variables antes de que suceda el caos, o suceda en este caso un efecto contrario a lo que es la tecnología. Eh, prácticamente eh, nos vamos a basar en nuevas tecnologías como es el IoT, ¿sí? Eh, prácticamente nos vamos a basar en nuevas tecnologías como el IoT. Eh, ante la presencia irreversible de las nuevas tecnologías de información y comunicación, la genética, en la vida cotidiana, particularmente Internet, es necesario clarificar los diferentes roles y usos que puede tener la educación, revisar y evaluar las principales tendencias en su aplicación escolar, ¿sí? Prácticamente sabemos que las empresas están adoptando cada vez más tecnología, ¿sí?, que ayuda precisamente a varios procesos, en este caso industria, salud, transporte, energía, ciudad, ¿sí? Y prácticamente nos trae otros beneficios, ¿sí?, como mejora de la experiencia del cliente, reducción de gastos, optimización del uso de activos, aumento de los salarios y creación del empleo, ¿sí? Todo eso se da por un complemento o ya por consecuencia al optimizar muchos procesos. Entonces prácticamente lo que realizamos es
que haya más producción, ¿no? En este caso más beneficio. Bueno, en el artículo vamos a tratar sobre la importancia de nuestra sociedad, como es la educación ambiental y los espacios educativos, integrando la tecnología educativa, particularmente cuando estos elementos se conjugan, provocando conectividad, tópicos de ciudades inteligentes y el Internet de las cosas, ayudando a crear un mundo más ecológico. ¿Sí? El monitoreo de estos sensores puede ser transmitido a través de diversos usuarios con mayor facilidad, involucrando a la sociedad mediante las instituciones educativas a colaborar con objetivos en común. Bueno, esa serie de sensores sincronizados bajo una plataforma central, tecnologías de radio, redes privadas y públicas que permiten tomar decisiones sobre el manejo de sensores en escuelas de zonas urbanas, en conjunto con un modelo de MAIC, de diseño de experimentos y la interacción a través de dispositivos IoT incorporadas a la red de Sigfox para agilizar la predicción y predicción de variables al medio ambiente en zonas urbanas. Pues prácticamente aquí lo que tratamos es de incorporar las nuevas tecnologías sin olvidar el aspecto educativo que conlleva usar estas tecnologías. Muchas de las veces pues usamos lo último en tecnología, mas sin embargo no se le da el enfoque operacional, ¿sí? Hablando pedagógicamente, entonces prácticamente se vuelve eh, algo redundante. Prácticamente tenemos la tecnología, pero no tenemos el medio por el cual transmitirla o en este caso aplicarla, ¿no? Bueno, ¿por dónde empezamos? Sí, entonces prácticamente sabemos que toda escuela o toda institución o todo proceso pues lleva un cierto orden. Entonces, por lo tanto, ese proceso nosotros tratamos de estructurarlo de la mejor manera posible, humanamente hablando. Sin embargo, aquí tratamos sobre el CSSL, ¿sí? Entonces trata de una comunidad colaborativa. Entonces lo que tratamos es de unir la tecnología, unir el aspecto colaborativo y tratando de implementar procesos y, y tendencias que marquen un cambio en el proceso, ¿sí? O cambien, realicen un cambio significativo dentro dentro de la institución. Y como en este caso podemos ver, tenemos prácticamente un administrador y los que serían los administradores 2. Entonces prácticamente el administrador 1 serían los dispositivos, el administrador serían las escuelas, tomando en consideración las variables medidas de los sensores, en este caso un sensores en los botes de basura, sensores en la iluminación, sensores en la temperatura, sensores, pues prácticamente podemos crear una base de datos, podemos crear un conjunto de datos y en base a ese conjunto de datos podemos tomar decisiones, ¿sí? Bueno, todo este proceso pues prácticamente es un proceso amplio en el cual no podemos o más bien no tratamos de estructurarlo de la mejor manera posible, humanamente hablando, como decía anteriormente. En este caso vamos a hacer un poquito de técnicas. En este caso vamos a usar un proceso de MAIC, ¿sí? El proceso de MAIC no es más que es una técnica usada en Six Sigma, una metodología para la mejora de procesos que se centra en la forma de aumentar la calidad y reducir los defectos en cualquier proceso. Pues de MAIC es un enfoque sistemático en 5 pasos, sencillamente, lo que permite gestionar de manera eficaz los proyectos de mejora del proceso. Las siglas de MAIC significa definir, medir, analizar, mejorar y fases de control de esa técnica de Six Sigma. Bueno, para definir esto, tratamos de averiguar el problema para determinar el rendimiento actual en comparación con las expectativas. Durante la medida se construye un mapa detallado del proceso.
Entonces recogemos esos datos y determinamos el método para cual ejecutar el proceso. Dice, en la fase de analizar, pues prácticamente es descubrir las causas reales del problema de rendimiento del proceso. En cuanto a en la fase de mejorar, pues tratamos de probar e implementar soluciones para hacer frente a las causas que se encuentran. A través de la etapa de control, pues aseguramos de que las ganancias obtenidas en la fase de mejorar continúen. ¿Sí? Entonces prácticamente aquí lo que vamos a tratar es de que a través de la tecnología nosotros mejoremos ese proceso. Más sin embargo, pues tenemos que llevar una etapa de control y más sin embargo tenemos que analizar cuáles son las causas del problema de rendimiento, en este caso de los procesos que se generan en escuelas de zonas urbanas. Entonces prácticamente tenemos que plantear por dónde comenzar y más sin embargo usar tecnología, sin olvidar usar ahora sí el instrumento, que en este caso es la tecnología. Y bueno, eso nos va a traer algunos beneficios. Six Sigma pues no es muy diferente de la mayoría de los otros métodos de mejora de procesos. De acuerdo con mejora de procesos utilizando Six Sigma, de MAIC orientación dice, aunque Six Sigma tiene una amplia gama de herramientas asociadas a él, el proceso Six Sigma tiene un marco probado. El proceso Six Sigma tiene un marco aprobado que ofrece resultados. Una de las aplicaciones más comunes de mejora de procesos Six Sigma para eso tenemos que crear una estructura. La técnica de MAIC ofrece varias ventajas. En primer lugar, de MAIC es un enfoque muy estructurado. ¿Sí? Como podremos ver aquí, tenemos un diagrama de flujo en el cual estructuramos un proceso de temperatura, ¿sí? En el cual se estableció ciertos estándares, en este caso ya definidos. Lo que hicimos anteriormente fue definir cuáles eran los problemas, en este caso uno de temperatura, ya que pues podemos implicar, por ejemplo, de manera muy clara de que pues en este caso en la zona sur, en este caso en la ciudad de Coatzacoalcos, pues a veces se dan temperaturas muy altas, por lo cual es uno de los factores que puede influir en la contaminación de ahora sí de las escuelas, ya que pues la gente tiende a hidratarse, pues eso causa que el mayor consumo de PET en los botes de plástico, y pues tenemos que crear una tendencia en qué momento exacto antes que suceda implementar un programa ambiental, ¿sí? Que concientice el reciclaje o que concientice el uso adecuado del PET. Entonces, por lo tanto, una de las variables a considerar pues viene siendo la temperatura. ¿Sí? Esos sensores pues tienen que estar sincronizados a nivel institución, y a su vez también tienen que estar sincronizados a nivel instituciones, de tal forma que hagamos una comparación entre todas las instituciones, viendo cuál sería el factor prioritario o el programa esencial para poder aplicarlo. ¿Sí? Entonces, en este caso vamos a apoyarnos de los estudiantes y vamos a apoyarnos de los profesores. ¿Sí? Entonces, prácticamente el sensor es el que nos va a dar la alerta de acuerdo a una estadística inferencial, de acuerdo a un proceso ya estandarizado y automatizado que predice antes de que el suceso se realice. Entonces prácticamente en eso nos basamos, ¿no? Bueno, como les decía, basándonos en el entorno de trabajo se lleva a cabo un análisis de las posibles variables a observar, como anteriormente veíamos la variable temperatura, y así manipularla para generar el sistema de monitoreo, siendo los sensores ambientales más idóneos los de humedad, temperatura y presión.
siendo los sensores más ambientales, más idóneos, los de humedad, temperatura y presión. Bueno, prácticamente lo que tratamos es ordenar las ideas, en este caso ordenar un proceso muy amplio, como es el caso de lectura de variables. ¿Sí? Existen demasiados sensores actualmente, eh, y ahí están, pero pues prácticamente es establecer esos sensores para un efecto aplicativo. En este caso, lo que hicimos primero fue estructurar una idea, ¿sí? Estructurar los datos, ¿sí? Pero en este caso, pues lo clasificamos en el proceso. Primero, la primera parte, que es definir el proceso de MAIC, y entonces en definir pusimos en el, en el proceso de MAIC definimos, ¿sí? La adquisición de datos, en este caso son los sensores, el procesamiento de señales ocupado por el controlador que van a tomar las ciertas decisiones, la comunicación, ¿sí? En este caso que es un XD de manera local entre la institución, en Sigfox con unas nuevas tecnologías, nuevas tendencias que se vienen para México, el Wi-Fi que todo el mundo ya conoce, y bueno, en base a eso, pues en base allá a los datos vamos a tomar decisiones, ¿sí? Eso sería prácticamente la metodología. Y bueno, en la parte de adquisición de datos, el sensor a implementar fue el de HT22. Bueno, este nada más como manera puntual, es un sensor que prácticamente es comercial. Sin embargo, aquí lo que tratamos de, a manera de investigación, es de que esos datos recopilados sean coherentes y que puedan ser tener una predicción en un futuro para poder definir. Bueno, en este caso el sensor a implementar fue el de HT22, que es un sensor de, que es un sensor de temperatura y humedad para el sensado de datos, ¿sí? En el cual mide otras variables como presión, ¿sí? En este caso esta placa fue diseñada ya que pues se pretende implementar todo un sistema de monitoreo, ¿sí? Desde el punto de vista tecnológico, ¿sí? Entonces prácticamente tratamos de cubrir la parte del costo de implementar estos sensores, y entonces pues tenemos una reducción de costos ya que pues el dispositivo es creado de manera local, ¿sí? Entonces esto ayudó mucho a la hora de la implementación, ¿sí? Ayuda mucho a la hora de comercializar, ayuda mucho, ¿sí? Bueno, por ahí seguimos con el procesamiento de datos y comunicación. Todo el procesamiento de la adquisición de datos se llevó por medio de una placa propiamente diseñada. Dicha placa es un híbrido que se compone de un microcontrolador compuesto esencialmente de una Mega 2560, un módulo XB y un módulo de Sigfox. Y pues prácticamente lo que nosotros hicimos fue integrar varias tecnologías en una sola placa para así para así recopilar toda la información en un solo dispositivo, y que ese dispositivo pues fuera capaz de eh, poder ser portátil, ¿sí? Poder ser portátil y así este y ser ubicado de mejor manera dentro del dentro de la institución, ¿no? Entonces prácticamente como hablaba anteriormente, esto disminuye bastante el costo, ya que pues la tecnología es tecnología hardware libre, y al mismo tiempo pues se crea todo un escenario, ¿sí? Para poder optimizar, ¿sí? Recursos, y por consecuencia que la implementación sea sumamente de bajo costo, ¿no? Bueno, no podemos olvidar que dentro de la parte de definir y controlar, pues bueno, en la parte del proceso de MAI, que es, bueno, en la parte del proceso que es controlar, pues prácticamente lo que tenemos que hacer es tomar en cuenta que pues como estamos midiendo variables ambientales, pues estamos sujetos a ciertos vulnerabilidades, como en este caso en Coatzacoalcos tenemos la corrosión. Entonces por lo tanto tenemos que crear dispositivos que sean óptimos
para que a la hora de las lecturas de las variables sean lo más reales posible, no sufran de algún deterioro en este caso. Eh, entonces, por ejemplo, aquí tenemos un PCB, ¿sí? Donde prácticamente tenemos incorporados los sensores. Esos sensores se van a encargar de retomar esos datos que posteriormente vamos a poder manipular y poder procesar de manera colaborativa. Cada, cada sensor pues, va a estar ubicado en la institución, y a su vez también cada institución va a tener sus propios sensores, y vamos a poder comparar y compartir cuáles son las diferencias entre, entre un lugar y otro, eh, hablando geográficamente factible, y podemos implementar una estrategia en común, ¿sí? Entonces prácticamente eh, eso nos va a ayudar bastante. Bueno, y dirán, bueno, ¿para qué tanta tecnología? ¿Dónde entra un poquito la parte educacional, la parte educativa? Bueno, todos esos componentes tecnológicos los tenemos que eh, los tenemos que implementar de la mejor manera. ¿Y cómo es la mejor manera? Bueno, pues prácticamente tenemos que crear un modelo, ¿no? En base a lo que nosotros definimos y aplicamos dentro del proceso de MAIC, pues tenemos que crear una cierta mentoría dentro de esos datos, ¿no? Tendremos que crearle todo un escenario logístico de cómo van a ser manipulados. Y pues para eso nos apoyamos un poco, ya teniendo esos datos de esos sensores, acerca de lo que es el Machine Learning, que son la siguiente fase donde nosotros tenemos que implementar un algoritmo para que toda la red que nosotros creamos de manera institucional, e incluso entre todas las instituciones, ¿sí? Creen un conjunto de datos, y en base a ese conjunto de datos podemos definir, bueno, eh, cuánto o cuántos, ¿sí? Podemos definir, por ejemplo, el clima, cómo será el clima al siguiente día, cómo será el comportamiento humano dentro de los meses, dentro de los días, cómo será el comportamiento humano dentro de los meses, dentro de los días, qué me conviene A o B, siempre y cuando siendo una sugerencia. Entonces prácticamente nosotros lo que estamos haciendo es una regresión, ¿sí? Estamos volviendo y estamos entrenando a los dispositivos para que los dispositivos adquieran patrones y puedan definir de manera más adecuada cuál sería la estructura o el modelo ideal para implementar, pues, una gestión de algún programa ambiental, como en este caso es el famoso reciclado de PET. Entonces, quizá cuando haya más temperatura en los meses de mayo, por ejemplo, que sabemos que más o menos incrementa un poco el calor por acá, en Coatzacoalcos, bueno, pues, quizás haga mayor demanda de PET, pero eso simplemente lo sabemos de manera, pues, cuantitativa hasta cierto punto, porque pues sabemos que se genera mucho PET, pero no sabemos exactamente de manera cualitativa cuánto de PET se genera. Entonces, esos datos exactos, datos que nosotros es información valiosa, a final de cuentas, pues podemos aplicarlas de manera educativa. Podemos decir, bueno, pues en base a lo que se generó tanto de PET, podemos implementar tantos botes de basura, podemos implementar tantas gestiones, y bueno, eso es particularmente lo que tratamos de hacer, ¿no? Con los datos. Entonces prácticamente con el uso de las nuevas tecnologías, como en el caso de Machine Learning o la inteligencia artificial, podemos llegar a ciertas sugerencias o a ciertos datos estadísticos inferenciales para poder crear un escenario más complejo y un escenario más exacto sobre las cosas que nosotros tenemos que realizar dentro de una institución, en este caso de una zona urbana, que es una zona donde prácticamente hay mayor demanda a comparación de las zonas rurales. Bueno, prácticamente lo que se va a tratar es en los datos es de, pues, hacer una clasificación, simplemente hacer una clasificación por categorías, una clasificación por, por colores, una clasificación por estados, una clasificación por, y en base a eso predecir varias categorías, ¿sí?
y podemos tener alguna respuesta compleja, ¿no? Entonces prácticamente eso nos va a llevar a unos tópicos dentro de Machine Learning que son un aprendizaje supervisado, ¿sí? Que es organizar los pequeños grupos. Por ejemplo, tengo aquí el rojo, la violeta, el verde, ¿no? Puedo tener un departamento, otro departamento y otro departamento, ¿sí? Dentro de la misma institución, no necesariamente tengo que salir dentro de la institución. Dentro de la institución yo puedo hacer, por ejemplo, en diferentes carreras, notar, por ejemplo, cuál es el comportamiento de en mayo, por ejemplo, donde hace más calor, de una carrera contra otra. Puede afectar el factor eh, género, puede afectar el factor eh, cantidad de puede afectar el factor número de alumnos, puede afectar número de grupos. Hay muchas cuestiones que podemos analizar. Y sin olvidar que todo esto pues lo tenemos que hacer de manera colaborativa. E incluso esa colaboración, pues ahora se trata sobre colaborar con los dispositivos, ¿no? Ya no entre personas, sino la investigación aquí trata sobre de cómo hacer que los instrumentos o hacer que los dispositivos aprendan y que ese aprendizaje sea colaborativo entre los humanos y las máquinas. En este caso, como son las interfaces humano-computadora. ¿Sí? Bueno, ese aprendizaje nos va a llevar a una sugerencia de qué es lo que debo hacer ahora. Y yo creo que a nadie le viene mal eh, qué tipo de que nos sugieran algo, ¿no? O sea, que nos digan pues cuáles son las opciones. Entonces, eso nos va a llevar a ciertas anomalías, ¿sí? En el caso de, por ejemplo, vamos a poder detectar algo inesperado, ¿sí? Algo que está fuera de patrón y podemos erradicar esa acción, ¿no? En este caso, en cuestiones ambientales, ¿no? Podemos prevenir si algo está realmente afectando de manera muy drástica, ¿no? Entonces prácticamente lo que hacemos es hacer un mapeo, hacer una gestión sobre diferentes puntos que nosotros tenemos que tomar en cuenta y esos puntos van a ser tomados mediante los dispositivos electrónicos anteriormente tomados. Entonces, ahí dentro del proceso de MAIC estoy controlando, estoy en la fase de control, donde prácticamente yo tengo que todos los procesos que yo definí, ¿sí? Pues prácticamente lo que voy a tratar es de crear un modelo estándar, ¿sí? Y ese modelo eh, pueda yo erradicar, en este caso, los valores en base a una población, ¿no? En este caso, como pues, tenemos aquí, podemos observar algo que se llaman centroides. Hay muestras azules, muestras rojas, en la cual están divididos, están a una cierta distancia, y nosotros tenemos que tomar en cuenta una media, ¿no? Entonces, una distribución. Entonces, es muy importante tomar la estadística desde dentro del proceso de MAIC, ¿sí? Dentro del proceso de control se realizan varias, varias entradas estadísticas, ¿no? Inferenciales, ¿sí? Bueno, eh, sabemos que los datos son cambiantes, como podremos ver aquí. Esos datos cambiantes, pues nosotros tenemos que tomarlos en cuenta. No estamos tratando con datos estáticos. Por lo tanto, los dispositivos inteligentes, el Internet de las cosas, del IoT, es la parte donde nosotros vamos a optimizar esos recursos, ¿sí? Prácticamente nos llevan a, en este caso, por ejemplo, aquí pueden ver eh, un, un software, en este caso se maneja por Python, donde todos esos datos que nosotros recopilamos de los sensores y que todos esos datos le aplicamos un criterio de machine learning, pues nos llevan a esto, a una curva, ¿sí? Donde se definen ciertos estándares y podemos crear una regresión, ¿sí? Y podemos aplicar el de esos datos.
Y bueno, aquí tenemos un mapa institucional donde tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 edificios, 7 edificios, y en cada edificio yo puedo tener un dispositivo electrónico. Cada dispositivo electrónico me va a realizar un muestreo de la zona donde esté midiendo o censando esas variables, y esas variables en esas variables cualitativas van a ser llegadas a una plataforma, ¿no? Sí. Bueno, entonces aquí como les mostraba, aquí la intención es usar la mayor tecnología posible, la tecnología más actual. Actualmente estamos hablando de, de poder comunicar un dato, llevarlo, transportarlo hacia otro edificio y posteriormente a otro edificio, e incluso sacarlo de la escuela, transportarlo fuera de la escuela hacia otra escuela o hacia otra institución. Entonces, por lo tanto, eso puede ser posible, ¿sí? A través de, y no afectando tanto al ambiente, como implementando redes LP WAN. ¿Qué son las redes LP WAN? Bueno, pues las redes LP WAN son redes de bajo consumo. El consumo energético prácticamente es mínimo, ¿sí? Tanto que una pila te puede durar hasta 10 años, ¿sí? En los dispositivos de Sigfox. Y estas placas pues van a ayudar mucho a llevar la información de un lugar a otro, ¿sí? El muestreo que nosotros realicemos, el muestreo que nosotros realizamos, ¿sí? Como son ubicación, temperatura, humedad, y, y esto nos va a llevar a una concentración de datos de manera ordenada, ¿no? Y teniendo un soporte eh, de infraestructura ya creado, ¿no? En caso ocupando nada más la tecnología. Prácticamente aquí tenemos las pantallas de Sigfox, las que hemos trabajado, y vemos que los resultados son óptimos, que las variables medidas son exactas. Y bueno, también de manera institucional pues se creó una plataforma propia donde nosotros podemos leer de forma local en tiempo real variables, ¿sí? Esas variables nos van a ayudar a, a poder tomar decisiones, ¿no? Entonces, como les decía desde un inicio, se está creando toda una infraestructura de manera propia para que nosotros el costo de la implementación pues sea sumamente relativamente bajo, ¿no? Y bueno, aquí está el proceso ya de manera muy explícita, ¿sí? En el cual eh, es la parte donde nosotros apenas estamos definiendo qué tecnologías usar para poderlas implementar de manera pedagógica, ¿no? Entonces, después de eso, sentándonos y aplicando el proceso de maíz de manera muy concreta, muy gradual, entonces nos llevó a esto, ¿sí? Tenemos una parte software, una parte conectividad y una parte de datos, donde sacamos las mejoras y optimizaciones de cada parte, en la cual eh, tratamos de ocupar la mayor tecnología actual posible, de tal forma que los resultados sean los más óptimos posibles y los más factibles posibles a la hora de implementar la a la hora de implementar la solución, ¿no? Entonces, eh, se definen 3 pasos, ¿sí? Medimos medimos cada parte de poder usar qué software, medimos qué es lo más conveniente para conectividad, y medimos qué tan conveniente es el procesamiento de los datos, ¿no? Y después llevamos un análisis de qué era factible, qué no era factible, ¿sí? Y bueno, eh, aquí son valores tomados, ¿sí? La parte de implementación, la parte de muestreo, vimos que los sensores reaccionaban de manera adecuada, que la placa funciona de manera adecuada, que el software funcionaba de manera adecuada, y bueno, pues eso nos llevó a un resultado satisfactorio, ¿no? Entonces, la parte que sigue es la tercera parte, la parte de los datos, ¿no? La parte de machine learning, esa como parte de la investigación es lo que nos entregaríamos ahorita, a ver que las decisiones fueran lo más exactas posibles. Entonces, prácticamente la integración de tecnología educativa para los sensores, tenemos
varios tipos de sensores. Como podremos ver, son diferentes tipos de placas. Unas placas son para Wi-Fi, otras son para Sigfox, otras son placas este, para Zigbee. En este caso, la Zigbee son para de manera local. Podemos comunicarnos de forma local, de forma de forma remota, o de forma ya hablando ya a nivel fuera de la institución, ¿no? Y bueno, a través de las integraciones de varias plataformas e incluso el análisis de los datos, podemos ver qué situaciones nos llevan, ¿no? Y bueno, el problema que se investiga a final de cuentas es que en los programas de instituciones públicas y privadas para un control, cifrado y monitoreo IoT confiable de variables para la estimación predictiva estadística de resultados ambientales como herramienta inferencial utilizando tecnología. Entonces prácticamente aquí lo que nos lleva es que en todas las instituciones se llevan programas de concientización ambiental, más sin embargo muchos de esos programas son implementados de manera cualitativa, ¿sí? Entonces nosotros lo que tratamos es implementar una solución de manera cuantitativa, de saber exactamente cuánto es lo que se genera, ¿sí? De basura, cuánto es lo que se genera de temperatura, para poder predecir y decir, bueno, pues este mes va a estar caluroso, este mes no va a estar caluroso, de acuerdo a unos patrones. La humedad, por ejemplo, es otro factor, y bueno, así nos va a llevar a diferentes tipos de sensores. Ya como les comentaba inicialmente, existen una gama muy amplia de sensores en las cuales podemos aplicar toda la tecnología, todo el aspecto pedagógico para estructurar la idea, aplicar un proceso de MAIC para poder estructurar en qué partes necesitamos analizar, en qué partes podemos medir, en qué partes podemos poder implementar o no se puede implementar, o en qué partes, ¿sí?, podemos controlar o en otras partes no podemos controlar. O sea, prácticamente este proceso nos va a llevar a una situación que actualmente vivimos, que es la sociedad del conocimiento. Dentro de la sociedad del conocimiento, pues tenemos también la sociedad en red. Eh, estos tópicos, pues prácticamente se trata de poder la incorporación de tecnología a la sociedad. Entonces prácticamente eh, el apego a algo tecnológico no siempre implica que sea lo mejor, pero más sin embargo la implementación adecuada de tecnología siempre nos va a llevar a una optimización y a una mejora del proceso, ya que de eso se trata las cuestiones tecnológicas, ¿no? En este caso hablamos de un entorno SSL, ¿sí?, donde también nos ofrecen mayores oportunidades para compartir y solicitar el conocimiento de manera colaborativa. Entonces podemos confrontar datos entre instituciones, podemos confrontar datos entre los mismos, entre la misma institución, de manera que por edificios, por zonas, por estructuras, ¿sí? Entonces el hecho de confrontar los datos nos va a llevar a una predicción, ya que actualmente lo que se está, en términos tecnológicos, lo que se está viviendo es una época de machine learning, donde precisamente los dispositivos, al igual que las personas, pueden ser entrenadas, ¿no? Entonces pueden mejorar y ser puede ser de gran ayuda para la pueden ser de gran ayuda para la institución, ¿sí? Y bueno, esto a trabajos a futuro, bueno, pues dice proveer acceso remoto en escuelas de zonas urbanas para determinar a través de sensores y machine learning el comportamiento de herramientas de apoyo a la toma de decisiones para la selección de planes de ordenamiento territorial para la educación ambiental. Bueno, aquí igual que las personas, por ejemplo, cuando tenemos un equipo de fútbol, pues sabemos que a cada jugador tenemos que entrenarlo y
cuando se va a jugar un partido, pues es de manera colaborativa. Y entonces, si se hace de manera colaborativa y a través de técnicas, pues yo creo que vamos a tener un gran partido de fútbol, ¿no? Entonces, aquí es igual, nada más que aquí ya no se trata entre personas, sino se trata de manera colaborativa entre los dispositivos, entre tecnología, ¿no? Hacer la interacción entre humano y una computadora, entre humano y un dispositivo, y es que esos dispositivos reaccionen a los efectos pedagógicos que nosotros necesitamos para eh, tomar decisiones inferenciales y poder decir, bueno, pues voy a implementar un programa un programa de concientización de recopilación de basura y voy a implementar un programa de recopilación de PET, pero saber en qué momento es el adecuado para realizar esa, esa, esa implementación, ¿no? Entonces prácticamente eso nos va a llevar pauta para otras cosas, ¿sí? En el caso de pues, un simulacro, o sea, prácticamente los sensores van a dar pauta a otras cosas, sin embargo ahorita lo que nos estamos centrando es en cómo usar los datos de manera educacional, ¿sí? De manera educativa, ¿sí? Que los, eh, que los estudiantes logren notar la diferencia entre que los estudiantes logran entender la diferencia entre el consumo masivo del uso de los recursos naturales, ¿sí? Mostrándolos de manera cuantitativa, ¿no? Mostrándole números de cuánto es lo que se genera en cierta institución para que ellos tengan un impacto de lo que es, eh, para que ellos tengan un impacto de lo que es, para que ellos tengan un impacto de la situación actual que se vive en materia de cuestión ambiental, ¿no? Bueno, espero haya sido de ayuda y compartiendo un poco de la investigación que se está realizando dentro del Instituto Tecnológico Superior de Coaxacualco. Muchas gracias.